Estimados alumnos, ¿cómo están? Gusto y placer para mí saludarlos. En esta oportunidad, pues vamos a comenzar con una nueva unidad. Muy satisfecha con los resultados de la unidad número 1, número 2. Y bueno, los voy a llevar en esta ocasión por un viaje algo más profundo. Es decir, cada día vamos a ir navegando un poco más de lo que normalmente o de lo que un ciudadano común maneja en relación con el derecho del trabajo, ¿ok? Así que este tema nos introduce a información y a conocimientos ya más relacionados o más aplicables al ámbito de trabajo. Así que los invito a prestar atención, a ponerse cómodos, a disfrutar, más que una obligación, a disfrutar de poder entender términos, situaciones, que usted no sabe en qué momento Dios pone la necesidad de que usted saque esos conocimientos y que usted los ponga a prueba y que lo lleve a un camino de bendición. Use todas las materias o piense en todas las materias que está viendo como una baraja que usted tendrá debajo de su manga para un momento determinado. Solo Dios sabe cuándo usted lo va a usar. Entonces no desperdicie el tiempo ni a los docentes que están dedicándole tiempo en su formación. Sin más preámbulos, entonces voy con el tema de la relación de trabajo, la unidad número 3. ¿Ok? La relación de trabajo y el contrato de trabajo. ¿Qué contenido tiene este tema? ¿Qué contenido tiene la relación y el contrato de trabajo? Vamos a hablar un poco de los temas básicos, es decir, qué es, como, qué características, qué elementos, ¿verdad? Vamos a ver la clasificación, vamos a ver las obligaciones, o sea, vamos a extraer del análisis qué obligaciones tiene el patrono, el trabajador. Tratamos una figura que normalmente el ciudadano común no conoce, que es la sustitución de patrono, y hablamos un poco de la suspensión como una forma de, digamos, suspender, valga la redundancia, la relación de trabajo. ¿Ok? Primeramente, ¿qué es una relación de trabajo? Las láminas estarán disponibles, como siempre, a través de módulos a partir del momento en que suba esta presentación. Así que lo primero es que usted las ubique y luego se coloque a escuchar su clase. La relación de trabajo es un vínculo jurídico que existe entre un patrono y un trabajador, independientemente que medie entre ellos un contrato de trabajo. Es decir, cuando hay una relación, ¿verdad? O la relación de trabajo es ese vínculo invisible, por supuesto. No hay una línea, no hay una cabulla, no hay un cable, no, es invisible, porque bueno, el derecho de alguna manera es un conjunto de normas que permiten regular la vida en sociedad, pero que no son tangibles, ¿verdad? Son ficciones que el ser humano ha creado para regular la vida en sociedad. Y esa regulación de la vida en sociedad con el tiempo involucró regular la vida o las relaciones que nacieron en virtud del trabajo. Y ya nosotros sabemos lo que significa el trabajo como un hecho social y todas las implicaciones que de mayor manera tiene este tema. Entonces fíjense que la relación es ese vínculo entre un patrono y un trabajador. No importa que no haya contrato, ya vamos a ver esa, el, el contenido de esa afirmación, que es la parte infine de esta definición, independientemente que medie entre estos un contrato de trabajo. Entonces ya vamos a ver eso, tengamos paciencia. Nuestra legislación, es decir, las normas jurídicas que rigen la materia laboral, que nosotros ya conocemos, que es tanto la Constitución como la Ley Orgánica del Trabajo, los reglamentos y cualquier otra providencia que emane de los órganos administrativos pertinentes, ¿verdad? Nuestra legislación parte de una presunción. Ah, pero es que ya nosotros conocemos lo que son las presunciones. Hablamos en nuestras clases pasadas que habían dos tipos de presunciones. Unas presunciones que admitían prueba en contrario y unas presunciones que no admiten pruebas. Así que esa presunción se toma y así es. Entonces, fíjense, dice, nuestra legislación parte de una presunción de existencia de relación de trabajo, es decir, que parte de creer que siempre que hay un patrono y hay un trabajador hay una relación de trabajo, que admite prueba en contrario. Nosotros decíamos que, bueno, que ese tipo de presunciones que admiten una prueba en contrario, nosotros le llamábamos, ¿verdad?, una presunción iuris tantum, y que las que no admitían prueba en contrario las llamábamos iuret ante iuret, que son términos latinos que vienen simplemente a, digamos, a mí me gusta
bueno, siempre todo abogado maneja ese tipo de términos, pero a mí me gustan también porque nos permiten anclar ideas, ¿ok? Entonces, quien niega la relación laboral deberá probar su inexistencia. Esto es una institución importantísima en el derecho, y es que si usted niega que hay una relación, alguien lo demanda o alguien demanda a una entidad y esa entidad niega que haya una relación de trabajo entre quien lo demanda y él, entonces la carga de la prueba, es decir, la necesidad de probar esa negativa es de usted, el que está negando, o mía, si soy quien estoy negando. Entonces, quien niegue la relación laboral, ¿verdad? Deberá probar su inexistencia, es decir, que quien la niegue debe probar que no existe realmente una relación laboral allí. Y ya vamos a ir viendo con profundidad también eso. El artículo 53, todo esto está en la Ley Orgánica del Trabajo. Nada de lo que está aquí es invento mío, es una producción intelectual que ha llevado. No, 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 no. Es el análisis y el trabajo de la lectura y, digamos, el refrescamiento con los criterios jurisprudenciales más actualizados, pero está en la Ley Orgánica del Trabajo, que ya usted debe haber comprado y que debe formar parte de su biblioteca. Entonces, el artículo 53 establece, se presumirá, o sea que hay una presunción allí, la existencia de una relación de trabajo entre quien preste un servicio personal y quien lo reciba. Es decir, si usted va todos los días a un taller y en ese taller usted está de mecánico y entra, tiene un horario, cumple, y ahí hay un patrono y usted viene, a pesar de que usted no lo diga, ¿verdad? Se presume que hay una relación de trabajo. Se exceptúan, siempre van a haber excepciones. ¿Qué son las excepciones? Aquellas cosas, aquellas situaciones, perdón, que usted dice, ya va, esto no es así. No siempre es una línea recta, que no, no hay algunas cosas, dice, se exceptúan aquellos casos en los cuales por razones de orden ético o de interés social se presten servicios a la sociedad o a instituciones sin fines de lucro, con propósitos distintos a los planteados en la relación laboral. Resulta que usted va todas las semanas porque es una labor benéfica que usted realiza, ir a ayudar a bañar a los enfermos de COVID-19 que están hospitalizados en el Hospital Ullapar y que no tienen familiares cerca porque vienen de ciudades foráneas. Entonces usted está ayudando diariamente a ir a ayudar a bañarlos, a llevarlos al baño, y es su parte, es, digamos, una labor altruista que usted está desarrollando. Entonces, en esos casos, aunque haya un patrono allí, ¿verdad? Y aunque haya en una situación que pudiera parecernos una relación de trabajo, en ese tipo de casos se exceptúa. Entonces, la sala en la sentencia, ¿verdad? La sala en la sentencia 489 de fecha 13 de agosto del 2002 estableció un inventario de indicios que permiten determinar la naturaleza laboral o no de una relación jurídica. Es decir, como existían demasiados o algunas situaciones en las que el borde es muy estrecho para saber si realmente es una relación de trabajo o es otra cosa, la sala estableció o ha venido estableciendo un inventario de indicios. ¿Qué son indicios? Son situaciones que me pueden, ¿verdad?, conducir a poder concluir que allí hay una relación de trabajo. Entonces, ¿qué dijo la sala? Sin ser exhaustiva, una lista de los criterios o indicios que pueden determinar el carácter laboral o no de una relación entre quien ejecuta un trabajo o presta un servicio y quien lo recibe, fue propuesta en el proyecto de recomendación sobre el trabajo en régimen de subcontratación que la conferencia de la OIT examinó en 1997 y 1998. ¿Qué dice la sala? Que no es nuevo, que ya la OIT había hecho un análisis sobre eso y trae a una sentencia esa postura de la OIT, que no es más que la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, ese test, ¿qué contiene? Contiene algunas preguntas que usted va a tener que contestar, ¿verdad? Para usted decir, por lo menos, la forma de determinar el trabajo. ¿Quién lo hace? ¿La persona o alguien me determina el trabajo? Es decir, si quisiéramos hacer este test respecto a mi condición de trabajador bajo dependencia de la Universidad Católica Andrés Bello, en mi condición de docente, decimos, forma de determinar el trabajo. ¿Quién determina el trabajo que yo hago? Yo.
no la universidad. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, tengo el margen de manejar mi clase conforme a mis criterios profesionales y a como mi desempeño, o sea, como yo la quiero organizar, yo tengo que guiarme por un plan de trabajo y tengo que hablar de los temas que establece el programa. No puedo hablar de todo lo que yo quiera. Por eso yo uso unas láminas que me permitan mantener el hilo y de la idea en relación con lo que estoy tratando. Entonces, tiempo de trabajo y otras condiciones de trabajo. Es decir, el tiempo en que yo me conecto, no me conecto, estoy en línea con ustedes, ¿quién lo determina? ¿Yo o la universidad? Ya tenemos un segundo indicio que parece que estoy en una relación, estoy en una relación de trabajo, porque quien determina eso es la Universidad Católica Andrés Bello. Forma de efectuarse el pago. Yo decido cómo ustedes me pagan directamente a mí, yo les digo, muchacho, vale tanto. No, la universidad me paga a mí y la universidad se entiende con ustedes. O sea que yo tampoco tengo en ese aspecto nada, o sea, no lo decido. Entonces, trabajo personal, supervisión, control disciplinario yo tengo. Ustedes veían que en la lámina o en la presentación de nuestro curso en módulo 7, yo les tuve que decir quién era mi profesor de apoyo. Yo tengo un profesor de apoyo que es una suerte de supervisor, en este caso la bella profesora Mariely Sarmiento. Entonces ella es quien está conmigo de apoyo. Si llegara a pasar algo en lo que yo no pudiera participar con ustedes, ella estaría con ustedes para cubrir esa situación. Es decir, es como un pitcher de relevo, dirían los jugadores de béisbol, o alguien que está allí stand-by para solucionar ciertas y determinadas circunstancias. Me comentaba una de sus compañeras que ella no tiene computadora, no tiene cámara, no tiene micrófono, no tiene nada con que ver la clase. Y me dice, ¿qué hago con ella? Yo ese tipo de casos no lo debo atender yo, debo remitirlo directamente a mi supervisor. Y entonces, ¿qué le digo? Profesora Marielis, por favor, manifiéstese en relación con esta petición de este estudiante, porque ¿cómo puedo yo evaluar a una persona que me está diciendo que las condiciones no están dadas para que ella se pueda conectar? Entonces, fíjense que hay una situación particular en la que yo tengo una supervisión. Entonces tengo inversiones, suministros, herramientas, materiales, es decir, cuando yo voy a la universidad y no estamos en esta situación atípica, los pupitres son de la universidad, las instalaciones son de la universidad, todos los videobin, la portátil. Es más, si quiero sacar una copia, me la saca la universidad. Si tengo un examen escrito, me lo imprimen. Entonces, todo ese tipo de cosas le está colocando la Universidad Católica Andrés Bello. Entonces, pareciera que entre la Universidad Católica Andrés Bello y la profesora Yamiles Rodríguez hay un vínculo jurídico. Hay otros elementos, que es la asunción de ganancias o pérdidas, la regularidad en el trabajo, la exclusividad o no para la usuaria, es decir, en el tiempo que tengo puedo llegar. Sin embargo, con el solo hecho de que ya nosotros tenemos los 4 primeros criterios aclarados y determinados, yo puedo decir, mira, aquí hay bastantes indicios que nos pudieran llevar a concluir que esta profesora tiene un vínculo jurídico con la Universidad Católica Andrés Bello, o que esta persona es realmente lo que ella está afirmando que dice, que es un docente de la Universidad Católica Andrés Bello. ¿Sí? Fíjense que, y eso, por supuesto, ¿para qué nos interesa? ¿O por qué invertimos tiempo discutiendo o ampliando ese vínculo? Porque no puede haber un contrato entre quien no tiene un vínculo. Entonces el contrato es la forma o un mecanismo para formalizar ese vínculo. Y no puedo hablar de contrato sin antes decir, solo nacería un contrato entre quienes tienen un vínculo. Pero si ambas partes, si una de las partes se niega, entonces habría que buscar cómo yo demuestro que primeramente hay un vínculo y que posteriormente a ese vínculo pudiéramos estar hablando ahora de contrato de trabajo, de las características de este contrato de trabajo. Fíjense que el artículo 55 de nuestra ley manifiesta, ya cuando entramos en el tema del contrato de trabajo, el contrato de trabajo es aquel mediante el cual se establecen las condiciones en las que una persona presta sus servicios en el proceso social del trabajo bajo dependencia, a cambio de un salario justo, equitativo, conforme a las disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Bajo estas expectativas, si nosotros estuviésemos filosofando o entrando en las polémicas propias de las palabras y de la interpretación, como nos dijeron que se tenían que interpretar las normas,
nosotros dijésemos, caramba, entonces aquí nadie en Venezuela tiene un contrato de trabajo, porque si el contrato de trabajo, la ley lo define, en donde se establecen las condiciones y a cambio de un salario que será justo, equitativo y conforme, toda vez que no hay justicia en el salario del venezolano, entonces no habría contrato. Pero bueno, no nos toca a nosotros disertar sobre esas profundidades, nos toca entender que hay un contrato de trabajo y que se da en el proceso social del trabajo y que supone un cambio, o sea, es a cambio de un salario, ¿ok? Y que bueno, que parte de un principio constitucional, que nosotros ya lo manejamos bastante bien y sabemos que hay una base constitucional para ello. Ahora bien, no todo es un contrato, o sea, no todo lo que uno cree que es un contrato es un contrato. Los contratos, valgan las redundancias, muchachos, tienen unos elementos de validez. Es decir, para que yo diga propiamente que estoy en un contrato, deben cumplirse estos elementos de validez que son muy importantes, muy, muy, muy importantes. Suponen, como decir, el tras las cámaras de ese documento que se firma, que se firmará o que se firmó. ¿Okay? Se refiere a aquellas condiciones que deben estar presentes para que tenga o surtan efectos los contratos laborales frente a las partes y ante terceros. Es decir, yo puedo tener el contrato en mis manos, pero para que yo pueda hacer uso de las facultades que allí se me atribuyen, tienen que primero estar claramente determinados los elementos de validez. Diríamos en la escuela de Derecho, no habría derecho subjetivo si no hay primero, o sea, no hay derecho subjetivo si el derecho objetivo no lo establece y además ese derecho objetivo tiene validez. ¿Y cómo se adquiere esa validez? ¿Con qué elementos? Lo primero es la capacidad. Las partes de esos contratos tienen que estar en plena capacidad para tomar contratos. No cualquiera está en capacidad de tomar contratos. Y usted dirá, caramba, ¿y cómo es eso? La capacidad la podemos entender como aquella facultad para actuar válidamente por sí mismo, siendo la persona sujeto de derechos y obligaciones. La capacidad en nuestro derecho civil es un requisito indispensable y esencial para todo tipo de contratos, pero es que también nos traemos esa capacidad al derecho laboral y para que haya un contrato de trabajo tiene que haber capacidad en las partes. Ya vamos a ver qué es esto. Según el profesor Eloy Maduro Luyano, profesor también universitario, con una extraordinaria trabajo doctrinario en relación con los contratos, ¿verdad? Se define la capacidad como la medida de la actitud de las personas en relación con los derechos y los deberes. Es decir, cuando una persona no tiene toda la capacidad, tiene una porción, una medida. Por ejemplo, un niño, niña o adolescente, como lo establece la LOMNA, ¿verdad? Mi hijo tiene 7 años. Mi hijo no tiene su capacidad total de ejercer o de firmar contratos. Normalmente, la capacidad de un niño es completada a través de la persona mayor que lo represente, sean sus padres, tutores, curadores, quienes sean los que tengan, digamos, bajo su responsabilidad y que completan la capacidad de este ciudadano o de esta persona que tiene una capacidad reducida, no está en capacidad de ejercer actos de comercio y mucho menos de emprender una relación de trabajo sin que se cumplan algunos requisitos. Por eso es que la ley permite que hagamos contratos con niños, niñas y adolescentes y los vamos a ver en el capítulo 10 donde usted le toca exponer sobre los regímenes especiales. Uno de los regímenes especiales es los niños, niñas y adolescentes o los menores de edad, como se le decía anteriormente. Esos menores de edad que trabajan, porque el hecho de que usted y yo no hayamos tenido que salir a trabajar cuando éramos niños, niñas o adolescentes, no significa que no existe un grupo de ciudadanos que sus necesidades digamos, les demandan ir al mercado laboral antes de que hayan cumplido su mayoría de edad. Que entonces la capacidad es esa facultad para actuar válidamente dentro del ámbito que se trate, si es del ámbito laboral, civil, mercantil. ¿Okay? Otro elemento clave es el consentimiento, ¿verdad? Nosotros conocemos el consentimiento en el común denominador, en la calle, pero el doctor Cabanalleras lo define como la manifestación de la voluntad conforme entre la oferta y la aceptación
de uno de los requisitos establecidos o exigidos por los códigos para la contratación. Por su parte, Maduro Luyano lo define como una manifestación de voluntad deliberada, consciente, libre, que expresa un acuerdo de un sujeto de derechos respecto a un acto externo, propio o ajeno. Es decir, yo tengo que querer, usted quiere contratarme y yo quiero trabajar para usted. Es decir, es una acción libre, no es que usted me dice, o trabajas para mí o te mato, porque eso no es consentimiento. Yo no me queda de otra que decir, bueno, prefiero trabajar para ti a morir. Entonces, ese tipo de manifestación libre, consciente, voluntaria, ¿verdad? Representa o hace la expresión del consentimiento. Entonces tenemos, ¿verdad? Una capacidad que tiene que ver con quién es la persona con quien estoy contratando. Si usted está del otro lado con una persona que ha sido declarada enferma mental, ¿verdad? Y esa persona hace un contrato con usted o usted la contrata, esa persona no goza de la capacidad y mucho menos si ha sido establecido por un tribunal. Entonces a veces hay unas figuras jurídicas en las que los familiares o quienes están vinculados con ese tipo de personas que tienen algún tipo de problema, piden al tribunal se manifieste y lo declare en una condición en la que su capacidad no es plena. O sea, tenemos la capacidad y tenemos el consentimiento como esa expresión o esa voluntad deliberada, consciente y libre de yo hacer o no un negocio con usted, de yo aceptar o no trabajar para la universidad. Yo estoy aquí por libertad, digamos, es la libertad de decidir cumplir o no con ese contrato. En materia laboral, el consentimiento es un presupuesto sine qua non, es decir, que no puede haber un contrato laboral sin que haya un consentimiento. ¿Por qué? Porque lo contrario sería un secuestro, una esclavitud, otra cosa, ¿ok? Para el establecimiento del contrato del trabajo. Es indispensable el consentimiento, además de la capacidad tanto de parte del patrono de querer contratar al trabajador para que le preste sus servicios, como de este para poner a disposición de aquel su capacidad laboral. Es decir, cuando hablamos de capacidad, tiene que haber capacidad en ambas partes. Cuando hablamos de consentimiento, tiene que haber consentimiento en ambas partes. Es decir, el consentimiento no es unilateral o basta con que haya el consentimiento de una de las partes. Tienen que ser las dos partes para que realmente el contrato tenga validez. Entonces, tiene que quedar asentado pues que ha sido voluntario, consciente, libre y que no ha habido ningún tipo de coacción para aceptar los términos en que ha sido establecido ese contrato de trabajo. Por otra parte está el objeto. Entonces tenemos la capacidad, el consentimiento, el objeto, de conformidad con el dispuesto en el artículo 1141 del Código Civil. Para que exista un contrato debe tener un objeto que pueda ser materia de contrato y que deba ser posible, lícito y determinado. Estas son las tres digamos, condiciones que usted tiene que tener, que es importante en el objeto. Y usted me dice que sea posible, lícito y determinado. Posible, lícito y determinado. ¿Por qué? Posible, ¿por qué? Porque yo le digo, no, yo lo contrato a usted porque yo quiero que usted me baje la luna, ¿verdad? Ciertamente no habrá ninguna legislación que prohíba bajar la luna, pero es posible. Hasta ahora la ciencia, la tecnología ha podido bajar la luna. No, entonces no es posible. O por otro lado, yo lo contrato y le digo, yo ahora lo voy a contratar para que usted venda narcóticos, drogas. No es lícito, no está permitido en Venezuela ni en otros países, o en la mayoría de los países hay algunos en donde hay unas legislaciones un poco más abiertas al respecto, pero imagínese que en Venezuela usted diría, sí, es posible que haya o sea, que yo pueda vender drogas, si yo salgo a la calle y hay algunas personas que por sus problemas que tienen necesitan consumir drogas, ¿verdad? Eso es posible, pero es lícito, no es lícito, está penado por la ley, me puede llevar a situaciones jurídicas desfavorables para mí, entonces no funciona. Determinado, es decir, yo puedo establecer claramente qué es lo que quiere que yo haga. Es decir, si yo le digo, aquí vas a hacer de todo, ajá, pero ¿qué es de todo? Un día te piden que hagas un stripper, mañana que cuides a los niños, pasado mañana que vendas, es decir, no es determinable, o sea, ¿para qué me quieres? Porque no puedo ser de todo. Aquí vemos que en dicho objeto, entre otros elementos necesarios para la existencia, es decir, que el objeto es necesario que yo pueda hacer, que sea posible, lícito, y determinado o determinable.
En los contratos de trabajo, el objeto es la prestación de servicio. Evidentemente, el objeto de una relación de trabajo es para que usted me preste un servicio. ¿De qué? Ya lo vamos a decir, de trabajo, pero tenemos que dejar claramente, la señora ha sido contratada para la prestación de servicios como enfermera. Una enfermera tiene dentro de su descripción de cargos las siguientes actividades. Y ahí se queda determinado, determinable qué es lo que usted tiene que hacer. Por supuesto, es, es decir, un nivel exhaustivo de que nunca va a haber algo, solo voy a hacer A, B y C de que está aquí. No, quizás no sea así, pero está determinable. Usted está aquí y ya más o menos los diferentes sistemas o esquemas de trabajo conocen, manejan qué es lo que cada una de las eh, de las de las funciones pues puede traer, qué puede traer esa función. Otro es, tenemos capacidad, consentimiento, objeto y causa. El contrato de trabajo, ambas partes se obligan recíprocamente. Y es por ello que se dice que las obligaciones principales del contrato de trabajo son las del patrono, pagar el salario, y la del trabajador, prestar el servicio. Entonces dice, ¿cuáles son las obligaciones del patrono? Primeramente, pagar el salario. ¿Y cuáles son las obligaciones del trabajador? Prestar el servicio. O sea, esas son las, digamos, las columnas que sostienen ese vínculo invisible entre un patrono y un trabajador. Es, págueme el salario, présteme el servicio. Y sobre eso se sostiene ese hilo invisible, que es ese vínculo jurídico. Entonces tenemos, para que haya validez en los contratos laborales y civiles, y usted sepa que tiene que estar presente en cualquier contrato, ¿verdad? Tenemos la capacidad, que está asociado a mi posibilidad jurídica de yo hacer negocios válidos, ¿verdad? El consentimiento, nadie me obligó, yo lo hice libremente. Está el consentimiento, perdón, está la capacidad, consentimiento, el objeto, ¿verdad? Que sea lícito, determinable, posible. Y está la causa, es que lo que causa ese contrato en ambas partes son las obligaciones que ellos recíprocamente adquieren, es de pagar un salario y de prestar un servicio. ¿Ok? Eso es lo que hace que los contratos tengan validez. Vistas esos elementos, usted dice, definitivamente este contrato tiene validez. Este vínculo jurídico se ha establecido conforme a las reglas de derecho que establecen, que es lo primero que usted tiene que descartar. Usted no va a salir a leer el contrato sin antes ver, mire, ¿quién me contrató? ¿Y quién lo contrató? Si usted tiene 9 años, ¿cómo usted firma este contrato? O usted tiene usted está declarado entredicho en un tribunal. Es decir, hay muchos elementos que pueden llevar a establecer que usted no tiene la capacidad correspondiente. Este objeto no es lícito, no es determinable, es verdad, no es posible. Es decir, yo tengo que ver los elementos. La causa también implicaría la validez del contrato. Ahora bien, el programa nos pide que hablemos de forma y prueba del contrato. Es decir, cómo es la forma, es decir, cómo debo hacerlo, y cómo se prueba el contrato. El legislador asume el carácter formal del contrato, es decir, ¿qué hace nuestro legislador? Quiere que nuestro contrato sea formal, primeramente formalista, y de preferencia escrita. Es decir, nuestro legislador dice, oye, prefiero, ¿verdad?, que usted me haga un contrato formalito, me lo escriba, y así yo estaré más tranquila. Entonces, por lo cual estimula y obliga a dejar constancia de esta formalidad. Ya nosotros lo vamos a ver cómo es esa estimulación a esa formalidad. ¿Con la finalidad de qué? ¿Para qué el legislador hace eso? Con la finalidad de facilitar la prueba. Es decir, yo tomo las previsiones como legislador, le digo, mira, a mí me interesa que sea más fácil probar aquí qué es lo que tenía este contrato. ¿Para qué? Para que mi juez no pierda tiempo investigando y indagando qué contenía, qué es lo que llevaba, qué fue las que las partes, y entonces prueban, contraprueban, y ahí se pierde tiempo, tiempo que vale mucho. Entonces, el legislador asume el carácter formal del contrato, de preferencia escrita. No significa, ¿verdad?, que esa preferencia sea que es la única, ¿no? Cuando dice yo prefiero que sea escrito, pero ya vamos a ver qué pasa cuando las partes no cumplen con esa formalidad. Sin embargo, no implica, dice también,
que esta formalidad, que por no contar con un contrato firmado, no exista una relación laboral que pueda ser probada. En otras áreas del derecho, nosotros vemos, por ejemplo, que dos personas no estén casadas no significa que no tengan una relación. De hecho, apareció el concubinato o las relaciones estables de hecho como una forma de sustituir aquellas relaciones que aún teniendo todos los requisitos no cumplían con los del matrimonio, pero que hicieron extensivos todos los derechos del matrimonio. Así igualmente con esto, ¿verdad? No por el hecho de que no haya un contrato escrito, nosotros podemos decir, como no hay contrato, no hay relación. Ya va, así no es. Eso lo podíamos decir antes de ver la materia. Ahora tenemos que tener cuidado con cualquier afirmación que hagamos al respecto. Tenemos el artículo 58, que sería, digamos, el referencia para nosotros, y escuchen esto. El contrato de trabajo se hará preferiblemente por escrito. El legislador nos deja claro, sin perjuicio de que pueda probarse la existencia de la relación de trabajo en caso de celebrarse de forma oral. Imagínense que nosotros obramos de buena fe, pero nuestro patrono, cuando nosotros demandamos, él dice, primeramente no tengo relación de trabajo con esa persona. ¿Qué vamos a buscar nosotros primeramente? Buscar los elementos o los indicios que conduzcan al juez a que pueda ver qué es lo que está pasando. Entonces escuchen esto. Sin perjuicio de que pueda probarse la existencia de la relación de trabajo. Yo pruebo la existencia de trabajo con los supuestos que ya hemos hablado, ¿verdad? Y ya entonces yo digo, ya allí hay una relación de trabajo y aunque el contrato no esté, ya sé que hay una relación de trabajo y ha debido mediar un contrato. Cuando esté probada la relación de trabajo, por eso es que primeramente discutía o les planteaba con ustedes el tema de la relación de trabajo, que primero hay que probar que tenemos una relación de trabajo y no exista contrato escrito, es decir, primero pruebo que hay un vínculo jurídico entre mi persona y la entidad y posteriormente, ¿verdad? Es que vamos a ver el elemento interno y no existe un contrato. Fíjense esto, muchachos, a mí me interesa siempre que usted le haga un pare aquí, que ya va. Vea lo que dice la ley. Y ustedes, muchos de ustedes que están en emprendimiento, que sus padres tienen entidades que contratan trabajadores, fíjense esto. Cuando esté probada la relación de trabajo y no exista contrato escrito, se presumirán ciertas, hasta prueba en contrario, todas las afirmaciones realizadas por el trabajador sobre su contenido. En estos tiempos en que hemos tenido que saltar a nuevos esquemas de compensación hacia los trabajadores producto de la inflación, esto se hace mucho más válido porque mañana pasado vendrán demandas donde el trabajador va a decir que el patrono le pagaba $400 semanales, pero resulta que el patrono no tomó la previsión de actualizar su contrato de trabajo y establecer las condiciones en moneda extranjera de una vez. Sí, ciertamente te estoy pagando en dólares, pero no son 400. Ciertamente te estoy pagando $25 semanales, ¿sí? Y dejarlo establecido. ¿Por qué? Porque cuando esté probada la relación de trabajo y no exista contrato escrito o el que esté no cuenta con la información, se presumen ciertas, es decir, de ya se tienen como ciertas, hasta por el contrario, todas las afirmaciones realizadas por el trabajador sobre su contenido. Entonces, fíjense que quien tiene que probar la dificultad que hay en relación con el, o el vacío que deja el contrato de trabajo es el patrono. Entonces, amigo patrono, muchachos, ustedes que andan en emprendimientos, mis queridos alumnos, tengamos en cuenta estos elementos porque ¿quién perjudica la informalidad? A la propia persona que está pagando. El 56, por ejemplo, nos habla de los efectos del contrato de trabajo. El contrato de trabajo obliga a lo expresamente pactado y a las consecuencias que de él se deriven según la ley. Las convenciones colectivas y las costumbres, el uso local, la equidad y el trabajo como hecho social. Volvemos otra vez el legislador nos lleva a refrescar y decir, ya va, recuerden que el modo en que analizamos estas relaciones es distinto. Y venimos a un tema que también es muy interesante, que tiene que ver con el contenido. ¿Qué contiene? Lo que yo quiera.
lo escribo lo que a mí me dé la gana, lo que a mí me parezca propicio, yo creo que va esto, yo digo que va esto. No, no, no. El legislador es claro, preciso y detallista. Nos establece claramente allí qué es lo que contiene. Me desconecté por alguna razón, no sé. Nos establece claramente qué es lo que debe contener ese contrato. ¿Ok? Dice el artículo 59, el contrato de trabajo, ¿verdad? Ya va. El contrato de trabajo escrito se extenderá en 2 ejemplares originales, es decir, usted va a imprimir 2 contratos, uno de los cuales para el trabajador, uno para el trabajador, mientras otro lo conservaremos en el expediente. Mis muchachos de la Escuela de Relaciones Industriales saben la importancia que tiene un expediente para, bueno, cualquier decisión que nosotros vayamos a tomar. Pero más allá de eso, mis estudiantes de Relaciones Industriales, ¿verdad? Mis estudiantes de Administración y Contaduría saben también ahora, a partir de esta materia, que eh, es un documento que es fundamental, que debemos tener en cuenta. Entonces, el contrato de trabajo escrito se extenderá en 2 ejemplares y que será la prueba, el documento. Uno para el trabajador, uno para el patrón. Que ese contrato va en el expediente y que el expediente es fundamental para nosotros. Este contendrá las especificaciones siguientes. De ella nos dice qué debe contener. No es lo que yo quiera, lo que a mí me parezca o lo que yo considere pertinente, ¿sí? No. Es lo que dice la norma que debe contener. 1, el nombre y apellido, cédula, identidad, nacionalidad, edad, estado civil, dirección de las partes. Cuando se trate de personas jurídicas, los datos correspondientes a su denominación, domicilio, identificación de la persona natural que la represente. Es decir, todos los datos de quienes están involucrados, ¿verdad? Ya van, pim, pum, pum. Entonces les decía que tenemos primero los datos del trabajador, ¿verdad? Que debemos identificar. Y fíjense que todo lo que podamos hacer aquí es muy importante. Entre más ahondemos en este tema, mucho será mejor. El nombre, apellido, cédula, identidad, nacionalidad, edad, estado civil, domicilio y dirección de las partes. Es muy importante que el trabajador y se establezca claramente la dirección. Y ya vamos a ver cuando veamos los infortunios, cómo es importante que nosotros en el expediente dejemos claro incluso cuál es la ruta que lleva el trabajador, por la que sigue el trabajador para llegar al trabajo, valga la redundancia. Cuando se trata de personas jurídicas, todos los datos es otra persona, pero con unos datos, una forma de determinar los datos distintos. La denominación del puesto de trabajo o cargo, es decir, esto es una enfermera, una secretaria, un analista, ¿verdad? Con una descripción de los servicios que va a prestar normalmente, usted como, o bien copia y pega lo que está en la descripción de cargo, o dice, a los efectos de esta cláusula, se anexa como adjunto o adendum a este contrato la descripción de cargo anexada con el folio número tal del contrato, cuando la descripción de trabajo sea demasiado detallada, pues. La denominación del puesto de trabajo o cargo con una descripción de los servicios que se determinará con la mayor precisión posible. La fecha de inicio de la relación de trabajo, ya vamos a ver eso, o sea, por qué es importante tener, ¿verdad? La fecha de inicio, la indicación expresa del contrato a tiempo indeterminado, a tiempo determinado por una hora determinada, que ya vamos a discutir propiamente qué son, la indicación del tiempo de duración cuando se trate de un contrato a tiempo determinado, la obra o labor a realizarse cuando se trate de un contrato para una obra determinada, la duración de la jornada ordinaria de trabajo. Nosotros vamos a ver un tema exclusivamente para tratar el tema de la jornada, el salario estipulado, la manera de calcularlo y su forma o lugar de pago, así como los demás beneficios a percibir, sí, todo al mayor detalle. La mención de las convenciones colectivas o acuerdos colectivos aplicables al caso, es decir, si hay alguna convención, hacer mención a ello, el lugar de la celebración del contrato en Puerto Ordaz a los 18 días, y fíjense lo que dice el número 3, cualesquiera de otras estipulaciones lícitas que acuerden las partes.
Es decir, ¿usted puede escribir más en el contrato? Sí. ¿Qué no puede hacer? Menos. Menos de estos requisitos que están establecidos aquí. ¿Cuál es la dinámica con la que vamos a evaluar esta unidad? Yo les voy a pasar un contrato y vamos a dividir el salón en dos partes. Unos serán el patrono y otros serán el trabajador. Y unos me dirán por qué se aceptarían este contrato y otros me dirán por qué emitieron este contrato de la siguiente manera o por qué ese contrato no supone ningún riesgo para usted como patrón. Entonces, cualquiera de las otras estipulaciones lícitas que acuerden las partes y los demás establecidos en los reglamentos de esta ley. Es decir, si hay algún otro requisito que aparezca desarrollado adicional a esto, se puede agregar también al contrato de trabajo. El patrono, fíjense que esta parte siempre ustedes la olvidan y es medular. Cuando yo les pregunté, ¿qué es lo que les dije yo en la clase que era medular en el contenido, cuando hablamos del contenido del contrato de trabajo? Es la parte infine de este artículo que dice, el patrono deberá dejar constancia de la fecha y hora de haber entregado al trabajador el ejemplar del contrato de trabajo mediante acuse de recibo debidamente suscrito por este o esta en un libro que llegará a tales efectos. Es decir, que aquí aparece el libro de los contratos de trabajo, que es un libro extra que me está diciendo la ley que yo debo llevar. Entonces me dicen, no, pero que yo no llevo un libro, entonces usted no está cumpliendo con eso. Ahora, ese libro, ¿cómo puede ser? ¿Es un libro foliado o no foliado? Usted puede llevar, por ejemplo, a mis clientes llevamos una carpeta identificando, hicimos esas hojitas, identificamos control de contratos entregados, nombre del trabajador, fecha, lugar, pulgar derecho, pulgar izquierdo, y allí, así como las listas que utilizamos cuando vamos a votar, usted deja constancia que está recibiendo el contrato. El otro ejemplar del contrato deberá ser conservado por el patrono desde el inicio de la relación de trabajo hasta que prescriban las acciones derivadas de la ley. Hablamos que la prescripción es una forma de extinción de la relación de trabajo y que en su mayoría, por ejemplo, lo que tiene que ver con prestaciones sociales, prescribe a los 5 años. Entonces, no es que el trabajador al retirarse usted quema el expediente porque no lo quiero recordar ni en la foto, no. ¿Por qué? Porque usted aquí tiene la obligación de tener ese contrato hasta que prescriban las acciones. Si usted no quiere pagar o si usted no quiere estar en riesgo, si lo llegan a demandar y usted ya quemó la carpeta. Usted no le puede decir al juez, ay, manito, quemé la carpeta. Clasificación de los contratos. Esto está en la ley, tiene un componente, digamos, muy sencillo de manejar. El contrato de trabajo, ¿verdad? Puede celebrarse por tiempo indeterminado o por tiempo determinado, siendo el contrato por tiempo indeterminado el contrato típico, garante de la estabilidad en el trabajo, ya que se conoce la fecha de inicio, pero no de la de finalización, siendo por ello indeterminado en el tiempo. La indeterminación va en función del tiempo, ¿ok? Y viene a ser y el contrato por tiempo determinado, y fíjense, esto es muy importante, viene a ser una excepción por la cual la ley regula la forma más restrictiva los supuestos en los cuales puede celebrarse este tipo de contratos, en los que se conoce de antemano la fecha de finalización. Es decir, lo normal es que yo tenga una fecha de inicio y no tenga una fecha de finalización, pero excepcionalmente pueden haber contratos que tengan un inicio y un final. El 61, el artículo 61, habla de los contratos. Dice, el contrato de trabajo se considera celebrado por tiempo indeterminado cuando no aparezca expresada la voluntad de las partes en forma inequívoca, es decir, que no haya duda, de vincularse solo con ocasión de una obra determinada o por un tiempo determinado. Es decir, inequívocamente se entiende que no es por una obra determinada ni es por un tiempo específico. Se presume que las relaciones de trabajo son a tiempo indeterminado. Es decir, no hicimos contrato, ya aprobamos la relación de trabajo. Se presume de una vez que ese contrato es a tiempo indeterminado, porque no habiendo una forma de probar que fue un contrato a tiempo determinado, ya la ley establece o presume que estamos frente a un contrato a tiempo indeterminado. Las relaciones de trabajo a tiempo determinado y por una obra determinada son de carácter excepcional y en consecuencia las normas que lo regulan son de interpretación restrictiva, es decir, ya va, eso no es para todo, ese es como el trabajador de dirección, ya va, no me llames de dirección a todo el mundo, dijo la sala, ¿verdad?
Es una categoría especial y restringida. Aquí también entonces la aplicación del contrato de trabajo a tiempo determinado es una categoría restrictiva y la ley dice, ya va, no sea igualado, no me lo pongas a todo el mundo en esa condición. El 62 establece las variables para nosotros definir ese contrato determinado. Y escuchen esto, el contrato de trabajo por tiempo determinado concluirá por la expiración del término convenido y no perderá su condición específica cuando fuese objeto de una prórroga. En caso de 2 prórrogas, el contrato se considera por tiempo indeterminado. Es decir, que no es que yo te voy a contratar por 3 meses, 3 meses, 3 meses, porque lo que estoy haciendo es tratando o falseando la realidad para no darte un contrato a tiempo indeterminado, ¿ok? Y ya nosotros sabemos qué pasa con aquellas normas, con aquellas simulaciones que hace el patrono con la intención de desviar las obligaciones laborales. En este caso, por ejemplo, la inamovilidad, la estabilidad. En caso de 2 prórrogas, el contrato se considerará por tiempo indeterminado, a no ser que existan razones especiales que justifiquen dichas prórrogas y excluyan la intención presunta de continuar la relación de trabajo. Ya vamos a ver cómo es eso, porque esto tiene unas especificaciones detalladas. Las previsiones de este artículo se aplicarán también cuando, vencido el término e interrumpida la prestación del servicio, se celebre un nuevo contrato entre las partes dentro de los 3 meses siguientes al vencimiento del anterior. Es decir, te mando unos días a tu casa y luego pues vuelvo a contratarte. Salvo que se demuestre claramente la voluntad común de poner fin a la relación. El contrato de trabajo se considera por tiempo indeterminado si existe la intención por parte del patrono de interrumpir la relación laboral a través de mecanismos que impidan la continuidad del mismo. Entonces, fíjense que también dentro de ese tiempo que hemos establecido, te contrato por 8 meses, de alguna manera ese trabajo se considera por tiempo indeterminado si existe una intención de romperlo antes del término de ese plazo que hemos fijado. En los contratos por tiempo determinado, los trabajadores no podrán obligarse a prestar los servicios por más de un año. Es decir, no puedo yo tenerte por 5 años en una condición de un trabajo a tiempo determinado. En el caso, por ejemplo, el contrato para una obra determinada, que es otra forma también, o sea, es o a tiempo determinado por el tiempo o es por una obra determinada. El contrato para una obra determinada deberá expresar con toda precisión la obra a ejecutarse por el trabajador. El contrato durará por todo el tiempo requerido para la ejecución de la obra y terminará con la conclusión de la misma. Se considera que la obra ha concluido cuando ha finalizado la parte que corresponde al trabajador dentro de la totalidad proyectada. Es decir, yo te contrato solamente para colocar las baldosas del conjunto residencial que estoy construyendo. Al finalizar la colocación de todas las baldosas, pues se entiende que el contrato ha sido, o la parte que te tocaba cumplir a ti ya fue hecha. Si dentro de los meses siguientes a la terminación del contrato de trabajo para una obra determinada, las partes celebran un nuevo contrato para la ejecución de otra obra, se entenderá que han querido obligarse desde el inicio de la relación por tiempo indeterminado. Te vuelvo a contratar para otra obra, entonces ya estoy cambiando la naturaleza. En la industria de la construcción, la naturaleza de los contratos para una obra determinada no se desvirtúa, sea cual fuere el número sucesivo de ellos, si hay una obra específica. Sin embargo, les comento que en la práctica lo que ocurre normalmente es que los trabajadores de la construcción, aun cuando ellos conocen que fueron contratados para una obra específica, cuando les despides o cuando termina la obra, mejor dicho, hay que pagar como si fuese un contrato a tiempo indeterminado. Entonces, fíjense que con esto hemos dado un paseo por lo que significan los contratos indeterminados, los contratos determinados y los contratos por obra determinada. Hay algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar los contratos a tiempo determinado, puesto que existe unas condiciones que deben darse. Si yo contrato a una persona por un tiempo determinado, tienen que haber unas razones que lo justifiquen. Es decir, no puedo colocar a cualquier persona en la condición de trabajador a tiempo determinado. Tiene que haber una razón que justifique. Por ejemplo, cuando las mujeres salen de pre y de post, se justificaría
que yo contrate a una persona para que cumpla durante 6 meses este puesto de trabajo producto de la vacante que hay allí a raíz del pre y el post de la persona que va a salir. Es decir, yo tendría ahí la justificación de por qué es este contrato de 6 meses. Imagínense que la trabajadora tuvo una complicación de salud que impide que regrese exactamente al 6º mes, sino que se va a extender 4 meses más. Todos estos soportes que están anexos a esta situación de salud de esta trabajadora serían los soportes que yo colocaría para justificar que este contrato a tiempo determinado tiene una prórroga que se extendió, pero que también puede llevarnos, digamos, a que cualquier juez pueda creer o sin conocer, o sea, nos llevaría a nosotros a probar ese salvo prueba en contrario que hemos hablado, que ha sido producto de una situación particular y que está debidamente documentado. Otra figura de las que el programa nos pide que hablemos es la sustitución de patrono. Fíjense que hemos hablado de cosas distintísimas, hablamos de que era la relación de trabajo, hablamos del contrato, digamos, los elementos de validez del contrato, hablamos que era un contrato, qué tenía el contrato, qué requisito es fundamental que yo deje demostrado en el contrato, ¿verdad? Hablamos qué tipos de contrato, tiempo determinado, determinado, indeterminado, determinado y por hora determinada. Y entonces el programa nos lanza un viaje hacia otra institución del derecho laboral que no tiene nada que ver específicamente con estos otros, pero que bueno, nosotros tenemos que cumplir con los requisitos tal y como están, ¿no? Se llama sustitución de patrono. Como su mismo nombre lo indica, nos debe llevar a pensar ya cuando un patrono es sustituido por otro. Pero si dice, ay, ¿cuándo ocurre eso? ¿Cómo es esto? Ya va. El 66 dice, existirá sustitución de patrono cuando por cualquier causa se transfiera la propiedad, la titularidad de una entidad de trabajo o parte de ella a través de cualquier título de una persona natural o jurídica a otra por cualquier causa y continúen realizándose las labores en la entidad de trabajo aun cuando se produzcan modificaciones. Imagínense que yo tengo una carnicería, tengo 6 carniceros y 2 personas de atención al cliente. Yo decido vender mi carnicería porque me voy del país y la vendo con todo, el fondo de comercio, el documento, las cavas cuartos, incluso el inventario que tengo allá. Hago un tronco de negocio y digo, mira, llévatelo. Cuando yo vendo esa compañía, la carnicería nunca se para. Siguió trabajando porque al final fue un negocio que yo hice con mi sobrino y le dije, ahora tú encárgate de esa carnicería, yo te la vendo. Ha habido una sustitución del patrono, ¿verdad? Pero se siguen haciendo las labores. Y mi sobrino viene y dice, no, vale, esos carniceros son panas todos, yo todos los quiero contratar, yo no tengo problema. Entonces, haya habido una sustitución de patrono, esa figura en donde el patrono es sustituido por otro, pero tiene unas condiciones específicas. Primeramente, en la forma en cómo debe hacerse esa sustitución, no es cualquiera, es decir, yo no puedo pasar por encima de los derechos de los trabajadores y ponerle de patrono a cualquiera sin que ellos mismos sepan qué es lo que está pasando allí. Entonces dice el 67, no se considera la sustitución de patrono cuando después del cierre de una entidad de trabajo el Estado realice la adquisición forzosa. El Estado después del 2012 colocó esta coletilla porque para que cuando hubo todo ese volumen de expropiaciones y toma de empresas, tomaban las empresas y cuando se daban cuenta tenían unos enormes pasivos laborales. Entonces, los trabajadores invocaban sustitución de patrono, porque lo que hicimos fue cambiar de uno para otro, pero seguimos haciendo lo mismo, aunque nuestro patrono sea el Estado ahora. Entonces ellos sacaron esta normativa en que le da al Estado la posibilidad de que no sean consideradas una sustitución de patrono siempre que sea el Estado quien haya tenido que ir a esa empresa producto de una paralización. Las deudas del patrono con los trabajadores serán canceladas por dicho patrono o descontadas del precio convenido a pagar si hay un proceso de expropiación, de tomas y todo aquello. La sustitución de patrono no afectará las relaciones individuales y colectivas de trabajo exigente, porque mis carniceros van a seguir estando allí, lo que pasa es que ahora les va a pagar otro. El patrono sustituido o sustituida será solidariamente responsable. Ah, caramba, pero para nosotros no supone ningún problema, nosotros somos especialistas en la solidaridad, estudiamos la solidaridad ya. ¿Y qué significa que digan el patrono sustituido?
O sea, yo que vendí mi carnicería, ¿verdad? Seré solidariamente responsable con el nuevo patrono, que es mi sobrino, que me compró todo, y la nueva patrona por las obligaciones derivadas de la ley. ¿Qué significa la solidaridad? Que yo toda la vida voy a quedar como un siamés con mi sobrino para ser responsable por las obligaciones laborales. No, seré solidariamente responsable primeramente ante el incumplimiento de él, porque nadie que sea solidario es invocado en primer plano si quien está en primer plano paga. Es invocado esa solidaridad si el que está en primer plano no paga. Si mi sobrino no paga, entonces solidariamente tengo que venir yo, porque en cero no se van a quedar esos trabajadores. Entonces dice, el patrono sustituido será solidariamente responsable por el nuevo patrono, por las obligaciones derivadas de los contratos individuales de trabajo, las convenciones colectivas, los usos, las costumbres, nacidos antes de la sustitución hasta por el término de 5 años. O sea que como ahí hay una caducidad, hasta que se cumpla 5 años estamos unidos en los incumplimientos que pueda tener el que está en la palestra principal, que será mi sobrino ahora, quien compró toda la carnicería, y yo estaré por 5 años pendiente ahí que el hombre pague, porque si no me van a invocar a mí. Es como que yo me convierto en un fiador por 5 años. Concluido este plazo, subsistirá únicamente la responsabilidad del nuevo patrono o de la nueva patrona, salvo que existan juicios laborales anteriores, caso en el cual las sentencias definitivas podrán ejecutarse indistintamente contra el patrono sustituido o la patrona sustituida. Es decir, si ya habían una sentencia y pasado el tiempo, pero estas sentencias están o sea, esos juicios están en curso, cuando salga la sentencia, pues entonces podrán irse contra mí como patrono solidario o contra mi sobrino, que es, digamos, el patrono principal. La responsabilidad del patrono sustituido o patrono sustituido solo subsistirá en este caso por el término de 5 años contados a partir de la fecha en que la sentencia quede definitivamente firme. ¿Okay? Entonces fíjense que se puede extender un poco más en función de si habían causas abiertas. A veces uno cree y dice, yo vendí todo, pero yo tenía un poco de causas en la Inspectoría del Trabajo, en el Ministerio, en el Tribunal del Trabajo, y yo no le dije nada a mi sobrino. ¿Ok? Ay, uy, me pasé aquí. Derecho de los trabajadores en relación con la sustitución. La sustitución de patrono deberá ser previamente notificada a los trabajadores y su organización sindical y al inspector del trabajo, ¿verdad? La sustitución de patrono no surtirá efecto en perjuicio del trabajador. Hecha la notificación, si el trabajador considera inconveniente la sustitución para sus intereses, dentro de los 3 meses siguientes, si tiene 3 meses para convivir con este nuevo patrono, podrá exigir la terminación de la relación de trabajo y el pago de las prestaciones e indemnizaciones conforme a lo establecido en la ley. Es decir, cuando un patrono no es, imagínense que uno de los carniceros ya conocía a mi sobrino y había tenido un problema legal con él. Y dice, bárbaro, y ahora justamente este vino a comprar la carnicería. A mí, para él es inconveniente esa sustitución. Él sabe que o sea, que no va a tener las mismas condiciones y que no va a ser un lugar cómodo, chévere, que disfrute para trabajar, sino que él ya sabe que... Entonces le dice, a mí esa sustitución es inconveniente para mí, porque yo conozco a ese señor y ese señor y yo tuvimos un problema. Entonces, es inconveniente. O, por ejemplo, usted dice, mira, imagínate que quien compró sea una persona que políticamente o delictualmente tiene una situación que tú dices, a mí no me interesaría trabajar para esa persona. Entonces alguna persona distinta compra la Universidad Católica Andrés Bello. Yo digo, yo ahora no quiero trabajar para la Universidad Católica Andrés Bello. Es inconveniente para mí y decido entonces, tengo 3 meses para decidir y para que el manejo, cuando veamos los temas de prestaciones sociales, ustedes vean qué manejo se le tiene que dar a los cálculos que se hagan en relación con la sustitución de patrón. El 70, en el caso de que se pague al trabajador prestaciones o indemnizaciones con motivo de sustitución de patrón y continúe prestando sus servicios a la entidad, el pago recibido se considerará como un anticipo. Muchos patronos, en el caso yo me recuerdo que comenzando mi vida laboral, me tocó participar en un proceso de sustitución. ¿Y qué pasó? Que el patrono que estaba entregando la entidad
que éramos nosotros, donde yo trabajaba, la empresa donde yo trabajaba, nosotros le pagamos las prestaciones a todos los trabajadores hasta ese punto en que se hizo la sustitución. ¿Qué supone? Como la relación de trabajo continúa, la sustitución de patrono no es una forma de terminación de la relación de trabajo, salvo que sea por una decisión del trabajador. Entonces, esa parte que nosotros le dimos se toma como un anticipo para cuando se vaya a hacer el cálculo final. Y como nosotros no hemos visto cálculo final, usted dirá, caramba, ¿de qué está hablando la profesora? Tenga paz, porque usted y yo estamos en el 3, 4, 5 y 6. Nos faltan 3 capítulos para que lleguemos a discutir estos temas que seguro le van a encantar a usted. Entonces, esto se considera como un anticipo, lo que me van a dar. Y finalmente, pues, o sea, hemos concluido, hemos dado un paseo general, bien detallado, general y detallado, porque tratamos varios temas, pero he detallado en cada uno de ellos los aspectos que considero de mayor relevancia. Como le decía, esto está contenido en la ley, usted puede ahondar e indagar un poco más sobre estas figuras jurídicas y repaso para ustedes. Hablamos entonces, ¿verdad? Vamos a irnos desde el principio para que tengamos un briefing total de lo que hemos tratado hoy, de lo que vamos a discutir en nuestra próxima clase, ¿verdad? Hablamos de la relación de trabajo y el contrato. Vimos que la relación de trabajo era un vínculo y que ese vínculo obviamente es lo primero que tenemos que probar, que nuestra legislación parte de una presunción de relación de trabajo, así que donde hay uno que presta y uno que recibe, tú dices aquí hay una relación de trabajo. Partimos del artículo 53, donde ahí está la presunción, se exceptúan aquellos casos donde usted no está realmente frente a una relación de trabajo, porque usted lo está haciendo de manera altruista o porque las condiciones no son, el fundamento no es ese, ¿verdad? Hablamos de cómo de los indicios o los test de laborabilidad que la sala, en concordancia con los criterios de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, puede llegar o usa para determinar si hay o no una relación de trabajo y para decir, partiendo de este vínculo, entonces vamos a discutir lo que tenga que ver con el contenido del contrato. Hablamos de los diferentes ítems que podían llevarme a esos indicios, hablamos de qué era el contrato de trabajo como tal, hablamos de los elementos de validez, consentimiento, ¿verdad? Capacidad, consentimiento, objeto y causa, muy importante. Forma y prueba del contrato, ¿verdad? Cómo se tenía que hacer, preferiblemente escrito, pero no significa que si no hay contrato escrito no hay. Y el patrono tiene que ser cuidadoso, porque si no entrega el contrato, se presumen ciertas todas las afirmaciones del trabajador, salvo prueba en contrario. ¿Qué quiere decir eso? Que el trabajador coloca la prueba o el hecho de probar sobre el patrono. Y si no ha llevado un expediente correcto, tiene todas las de perder. En la prueba, en la forma y prueba del contrato, prefiere que sea escrito, pero que si no hay escrito, ya llegaremos, dice el juez, a cuál es el contenido de este contrato. El contrato de trabajo obligará a las expresiones expresamente a lo pactado y hablamos detalladamente del contenido. ¿Qué contiene un contrato de trabajo? Son 14 elementos, no todos van a estar presentes de acuerdo al tipo que sea, pero que más allá de eso puedo escribir lo que quiera siempre que sea lícito, permitido, posible, ¿sí? Debemos dejar constancia, esto es muy importante, una de las cosas más importantes es dejar constancia que hemos entregado el contrato de trabajo y debemos abrir un libro para el control de esos contratos. Que hablamos de los contratos a tiempo determinado, indeterminado, y hablamos de por obra determinada, que esa determinación o esa es digamos, lo típico, lo convencional, lo normal, son los contratos a tiempo indeterminado. La regla es los contratos a tiempo indeterminado. La excepción son los contratos a tiempo determinado. Cualquier movimiento que yo haga fuera en contratos a tiempo determinado por obra determinada que no dejen claro por qué es que se está otra vez renovando, que exceda los tiempos, me va a llevar a mí a que sea considerado a tiempo indeterminado y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Hablamos de la sustitución de patrono, una figura. Y también el programa nos decía, pero yo lo agregué en el capítulo 6 por allá, lo que son las suspensiones de la relación de trabajo. Cuando yo hablo sobre las
formas de terminación de la relación de trabajo, digo, no es lo mismo terminar que suspender y entonces hago el match. No quise meter esa otra institución aquí porque no me parece que sea consona con los temas que se están tratando allí, pero que lo vamos a ver en otro capítulo más adelante, ¿ok? Hablamos de la sustitución de patrono y todo lo que implica la sustitución de patrono. Por mi parte, nuevamente muy agradecida por el tiempo que usted ha dispuesto en su agenda para recibir esta pequeña presentación y bueno, quedamos abiertos a volvernos a encontrar para compartir dudas y para ver algunos ejemplos de situaciones que nos lleven a comprender de una mejor manera esta temática tan interesante. Que estén bien, queridos alumnos.